Bueno, en cuanto a las comparaciones entre Cayo Julio César y Alejandro Magno, Plutarco no dejó escrita esta sección, o tal vez se perdieron, pero menciona que la carrera de estos dos hombres es inmensa, por lo cual él se limita a escribir vidas y no historia, ya que muchas veces las grandes hazañas brillantes de estos hombres no dicen nada sobre sus virtudes o vicios que las realizaron. Pero al momento de realizar o establecer juicios morales, la vida de César está desprovista de esta. Así que Plutarco no comenta el hecho de que César se endeudara en su juventud. Por el contrario, en la vida de Pompeyo, Plutarco hace duras críticas a su demagogia, mientras que el mismo juicio es más moderado para César. También la cuestión moral sobre el asesinato de César no está justificado. Esto lo llegamos a saber cuando leemos la vida de Bruto. El dudoso papel de César en la conspiración de Catilinaria se trata mejor en la vida de Cicerón. Incluso las cualidades positivas de César también se evitan. Su famosa clemencia hacia sus enemigos solo se menciona brevemente. Además, Plutarco oculta historias sobre las amantes de César. Me refiero a Servilia y a Cleopatra, y eso que la relación de Cleopatra está menos desarrollada que en la vida de Antonio. Otros escritores antiguos no fueron tímidos a la hora de juzgar a César. Por ejemplo, Suetonio, quien criticó la conducta sexual de César y remarcó que su asesinato fue justificado. Además, Plutarco no menciona los honores divinos de César, y los dioses solo intervienen en la vida de César después de su muerte, bajo la forma de un espíritu guardián, que persiguió y mató a sus asesinos. En cambio, la vida de Alejandro Magno está ampliamente estructurada cronológicamente, pero como en todas las vidas paralelas, hay que hacer una observación. Los acontecimientos que menciona Plutarco no quiere decir que sucedieron en ese orden, sino porque todos ilustran un tema particular del carácter de Alejandro. Por ejemplo, en unos capítulos Alejandro demuestra templanza y benevolencia, pero en otros capítulos se llena de ira y mata a sus compañeros y después se arrepiente y llora. Entonces, el hecho de que estas actitudes estén ubicadas entre unas de sus mejores batallas no quiere decir o no debe interpretarse como una implicación de que todo ese material se relacione con ese periodo específicamente. Más bien está ubicado ahí porque esto generó un punto de partida sobre las actitudes y el carácter de Alejandro hacia su riqueza y sus atavíos. También Plutarco menciona una serie de cartas que se cree que fueron de Alejandro Magno, ya que su autenticidad hoy es muy discutida. En conclusión, las vidas de Plutarco son excelentes, pero está tratando de hacer que la vida de César sea un reflejo a la de Alejandro, o viceversa, por lo cual uno se pregunta muchas veces cuánto material o acontecimientos han sido manipulados para encajar en la narrativa. Entonces ahora voy a mencionar desde mi punto de vista sobre sus similitudes y diferencias. La primera similitud es que ambos hombres fueron grandes conquistadores que cambiaron el mundo. Fueron estrategas y tácticos militares excepcionales. Alejandro es conocido por sus rápidas conquistas en Persia y en la India, mientras que César es célebre por sus campañas militares en la Galia y su papel fundamental en la Guerra Civil Romana. Otra similitud es que ambos líderes expandieron significativamente sus respectivos imperios. Alejandro creó uno de los imperios más grandes de la historia, que se extendía desde Grecia hasta el noroeste de la India. César expandió el territorio romano a través de sus conquistas, particularmente en la Galia, lo que sentó las bases para el crecimiento futuro del imperio romano. Ambos eran líderes carismáticos que inspiraban lealtad y devoción entre sus tropas. Sus estilos de liderazgo personal fomentaron vínculos fuertes con sus soldados, lo que contribuyó a sus éxitos militares. En política, ambos tenían aspiraciones más allá de la conquista militar. Alejandro aspiraba a difundir la cultura y la influencia griega por todo su imperio,
mientras que César buscaba centralizar el poder en Roma y finalmente se declaró dictador vitalicio. Ambas figuras también dejaron un legado duradero que marcó el curso de la historia. Las conquistas de Alejandro difundieron la cultura helenística, mientras que las acciones de César llevaron al fin de la República Romana y al surgimiento del Imperio Romano. Ambos sufrieron finales violentos debido a las conspiraciones políticas. Alejandro murió en circunstancias misteriosas a una edad temprana, mientras que César fue asesinado por un grupo de senadores, lo que desencadenó una lucha por el poder en Roma. En cuanto a sus diferencias, diré primero que Alejandro conquistó desde temprana edad hasta las fronteras de la India, y podría haber continuado si no hubiera sucedido cosas que se interpusieron en su camino. César tenía aproximadamente el doble de edad que Alejandro. Como se mencionó anteriormente, Plutarco señala que César estaba leyendo la vida de Alejandro y que se lamentaba ya que a su edad Alejandro ya era un rey de muchos pueblos. Aquí se deja claro esta anécdota que el César de Plutarco y el de Alejandro se ven motivados por la ambición de la gloria. Alejandro Magno luchó con sus hombres en el frente de la batalla. Julio César no luchó con sus hombres, se ubicaba en el centro detrás de ellos y les ordenaba lo que tenían que hacer. La razón por la que daban órdenes de esa manera se debía a sus culturas. Por ejemplo, el reino de Macedonia exigía a sus reyes que lucharan realmente junto a sus hombres en la batalla. En Roma, por el contrario, el comandante no lo hacía. Se esperaba que los comandantes romanos estuvieran en el centro y ordenaran a sus hombres qué hacer. Por eso Alejandro dirigió como lo hizo, y por eso César dirigió también como lo hizo. César se refería a los soldados comunes como camaradas, y tenía una relación cercana con sus compañeros comandantes como Marco Antonio. En cambio Alejandro mataba a sus compañeros comandantes en sus banquetes con ataques de ira y sus borracheras. Otro punto es que Alejandro era famoso por ser un mal administrador, mientras que César era un político bastante astuto. Casi todas sus guerras implicaban habilidad en el juego de lo político, y tenía un talento asombroso para unir a las masas, pero el error que cometió en la política fue declararse dictador perpetuo, lo que más o menos lo llevó a la muerte. Como la mayoría de los grandes líderes, Julio César tuvo altibajos, ya que a partir del verano intentó tomar Britania y fue rechazado. Regresó al año siguiente y aunque ganó algo de terreno, una multitud de elementos hicieron que la maniobra fuera infructuosa, por lo que abandonó Britania para siempre. En el caso de Alejandro Magno no se puede exagerar. La mayoría de los relatos, algunos piensan que la batalla final de Alejandro fue un empate, pero un empate no es una derrota, y Alejandro, a los 18 años, ganó su primera batalla militar importante. Así comenzó su vida de campañas militares y construcción de imperios, que continuaron hasta su prematura muerte a los 32 años. Sus batallas fueron grandes y su imperio expansivo, pero en caso de que no hayan leído a Alejandro, él nunca perdió una batalla. Otro tema que se puede señalar es que Alejandro veía complot donde no existían. César era demasiado indulgente con sus antiguos enemigos y no tomaba en serio las advertencias de un complot muy real contra su vida. En cambio Alejandro era cada vez más supersticioso y César desestimaba los presagios y las advertencias. Así que en Alejandro no queda claro el papel preciso de lo sobrenatural. Solo nos cuentan varios casos de participación divina, empezando por los presagios y portentos que impulsaron y rodearon el nacimiento de Alejandro y sus conquistas. En César, por otra parte, Plutarco deja claro que lo divino intervino tanto en el asesinato de César como en el castigo de sus asesinos. Para concluir, después de la muerte de César, el Imperio Romano siguió con su línea de emperadores o sucesores, y ellos influenciaron mucho en el mundo occidental. Por otra parte, cuando falleció Alejandro Magno, su imperio se disolvió rápidamente. Sin embargo, fue un gran unificador de naciones y de costumbres. Incluso
Muchas ciudades tuvieron su nombre, como Alejandría en Egipto, y también Alejandro influenció para generar el periodo helenístico griego. Bueno, eso es cuanto se puede decir a las comparaciones desde mi punto de vista, por cierto, entre Alejandro Magno y Cayo Julio César.